Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de mosquitos, cómo te encuentran y a quién pican. Hay una escena que se repite cada verano con una precisión casi humillante. Una terraza, una conversación, 5 personas y, sin embargo, el mosquito parece elegir siempre a la misma persona. Da igual que alguien jure que tiene la sangre más dulce, que otro se esconda bajo la manga o que un tercero insista en que a él no le pican nunca. El insecto aparece, duda apenas un segundo y traza una órbita corta casi calculada alrededor de un cuerpo concreto, como si supiera exactamente a dónde va. Durante años hemos convivido con esa sensación de misterio doméstico. ¿Cómo nos encuentran tan deprisa? ¿Por qué parecen preferir a unas personas y no a otras? ¿Se llaman entre ellos? ¿Se siguen? ¿Aprenden? Un nuevo trabajo publicado en Science Advance aporta ahora una de las piezas más claras y visuales para responder a esa vieja pregunta. Y la conclusión principal es tan sencilla como inquietante. Los mosquitos no necesitan copiarse entre sí para atacar. Cada uno, por su cuenta, está leyendo el mismo mapa invisible. El estudio, firmado por investigadores de Georgia Tech, el MIT y la Universidad de California, analizó el comportamiento de hembras de Aedes aegypti, una de las especies más conocidas y temidas del planeta. No es una elección menor. Este mosquito, extendido en muchas regiones del mundo y presente también en zonas de Estados Unidos como California o el sureste del país, es un vector de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el Zika. Entender cómo localiza un ser humano no es solo una curiosidad de verano, es un problema de salud pública. Para intentar descifrarlo, los científicos hicieron algo poco habitual. No se limitaron a observar dónde aterrizaban los mosquitos, sino que siguieron cómo volaban. Con cámaras infrarrojas en 3 dimensiones, registraron sus trayectorias dentro de una cámara controlada y reunieron más de 20 millones de datos. Otras comunicaciones del propio equipo elevan el conjunto total de mediciones a más de 53 millones de puntos y más de 477.000 trayectorias de vuelo. Después utilizaron un modelo matemático para intentar predecir qué hacía cada mosquito ante distintas señales. Lo que querían averiguar era, en el fondo, una cuestión esencial. ¿Qué reglas sigue el insecto cuando busca un cuerpo al que picar? Los experimentos se construyeron alrededor de 2 pistas fundamentales. La primera era visual, la segunda química. Por un lado, los investigadores colocaron objetos oscuros y claros dentro de la sala. Por otro, liberaron dióxido de carbono, el CO2 que exhalamos al respirar y que los mosquitos detectan como una señal poderosa de que hay un ser vivo cerca. Luego probaron esas señales por separado y combinadas. El resultado fue revelador. Cuando el mosquito solo tenía una pista visual, como una esfera negra recortada sobre un fondo claro, tendía a hacer una especie de aproximación rápida. Se lanzaba hacia el objeto y luego se alejaba. Era, por decirlo de algún modo, una inspección fugaz. El estudio la describe como un flyby, una pasada breve, una incursión que no termina de convencer al insecto si no encuentra más pruebas de que aquello que se ve merece realmente un aterrizaje. Cuando ocurría lo contrario, y la pista dominante era el CO2, pero no había una señal visual potente, el comportamiento cambiaba. Los mosquitos reducían la velocidad, corregían el rumbo, dudaban, iban y volvían cerca de la fuente, como si algo les dijera que allí había vida, pero todavía no supieran exactamente dónde fijarse. Los investigadores comparaban esa reacción con una especie de double take, una segunda mirada. No atacan de forma limpia, solo tanteaban. Pero cuando las 2 señales coincidían, un objetivo oscuro y una emisión de CO2, aparecía el patrón decisivo. Entonces los mosquitos no solo se acercaban, empezaban a orbitar alrededor del objetivo, se concentraban en esa zona, permanecían más tiempo y trataban de alimentarse. Es quizá la imagen más importante del estudio. No es una suma simple de 2 estímulos, no es ver más o oler más. Es una combinación que cambia de forma cualitativa la conducta del insecto. Eso significa que, para un mosquito, un ser humano no es únicamente un cuerpo caliente, ni una nube de olor, ni una silueta. Es una convergencia de señales. Y cuando varias encajan a la vez, el insecto deja de merodear y entra en modo ataque. El equipo fue más allá y sustituyó los objetos por un voluntario humano. Uno de los autores del trabajo entró en la cámara vestido con ropa protectora
y con combinaciones de colores distintas, incluso con un atuendo mitad negro y mitad blanco. Las cámaras registraron entonces cómo se movían decenas de mosquitos a su alrededor. La imagen volvió a ser muy clara. Los insectos se agrupaban sobre todo alrededor de la cabeza y de los hombros, las zonas que esta especie suele atacar con más frecuencia. Y, de nuevo, lo hacían sin necesidad de seguirse unos a otros. No había un mosquito líder marcando el camino. Cada uno respondía de forma independiente a las mismas pistas del entorno y precisamente por eso acababan todos concentrándose en el mismo lugar. David Hu, uno de los autores, recurrió a una comparación muy gráfica. Es como un bar lleno de gente, los clientes no están allí porque se hayan seguido unos a otros, sino porque responden a los mismos atractivos del local. Con los mosquitos sucede algo parecido. No cooperan en el sentido humano del término, convergen. La idea tiene importancia porque corrige una intuición bastante común. A veces parece que, cuando uno empieza a rondarte la cara, de pronto llegan todos. El nuevo trabajo sugiere que esa impresión no se debe a que se llamen entre ellos, sino a que todos están leyendo exactamente las mismas señales. El CO2 de tu respiración, tu silueta, el contraste visual de ciertas prendas y la posición de tu cuerpo en el espacio. En realidad, esta investigación encaja con hallazgos anteriores que ya apuntaban a que el mosquito Aedes aegypti integra distintas pistas sensoriales. En 2022, un estudio de la Universidad de Washington mostró que, después de detectar CO2, estos insectos aumentan su atracción hacia colores como el rojo, el naranja, el cian o el negro, mientras ignoran mejor otros como el verde, el azul o el blanco. Aquel trabajo ayudó a explicar por qué ciertas tonalidades pueden volvernos más visibles para ellos. El nuevo estudio da un paso más, no se queda solo en qué les atrae, sino que intenta describir cómo cambia su vuelo cuando esas señales aparecen. También encaja con otro hallazgo importante en los últimos años. Los mosquitos tienen un sistema olfativo extraordinariamente robusto. Investigaciones publicadas en 2022 mostraron que poseen mecanismos redundantes para seguir detectando compuestos humanos incluso cuando una parte de su maquinaria sensorial falla. En otras palabras, no solo son buenos oliéndonos, están biológicamente preparados para no perder ese rastro con facilidad. Todo esto ayuda a desmontar varios mitos, aunque no todos. El estudio no demuestra que ciertas personas sean irresistibles por una única razón simple, ni sostiene el viejo tópico de la sangre dulce. Lo que sí refuerza es la idea de que la elección del mosquito es el resultado de una suma de señales físicas y químicas. Respiramos CO2, proyectamos una silueta, vestimos ciertos colores, emitimos calor, humedad y olores corporales. Algunas de esas variables, juntas, crean para el insecto una diana mucho más clara que otras. Los propios autores subrayan que todavía faltan piezas. En el trabajo reconocen que los humanos emitimos más señales, como olores específicos de la piel, el calor, la humedad, y que no quedaron plenamente incorporadas en ese modelo. Pero, para la especie estudiada, las claves visuales y el dióxido de carbono parecen ocupar un lugar central. Eso ya es mucho decir. La guerra contra el mosquito quizá no dependa solo de encontrar sustancias que lo repelan, sino de comprender su comportamiento con la misma precisión con la que se estudia la trayectoria de un dron o el movimiento de un depredador. Y ahí es donde este trabajo resulta especialmente sugerente, porque convierte a un insecto minúsculo, irritante y familiar en algo más complejo de lo que solemos admitir. Un organismo que no improvisa tanto como parece, un animal que vuela siguiendo reglas, que combina información, que valora señales, que duda, corrige, inspecciona y, cuando varias pistas encajan a la vez, entra en una especie de certeza biológica. Tal vez por eso la escena del verano se repite con tanta eficacia. No hay azar puro en ese zumbido que se acerca a la cara. No hay una conspiración de insectos persiguiendo a una sola víctima. Hay, más bien, una inteligencia mínima, pero afinada durante millones de años para resolver un problema muy concreto: encontrar un cuerpo humano entre el ruido del mundo. Y lo inquietante no es que el mosquito te vea, ni siquiera que te huela. Lo inquietante es que, cuando varias de tus señales coinciden, sabe casi exactamente cómo acercarse. Mañana más. Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito.
en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.